Y le damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros. We welcome everyone connecting with us. Y vamos a comenzar orando en esta mañana, We're going to start praying this morning, pidiéndole al Señor que cambie nuestra mentalidad, asking the Lord to change our mentality, que no seamos religiosos, that we may not be religious, sino comprendamos lo que es ser hijo de Dios but may we understand what it is to be a child of God y lo que significa el reino del cielo. and what the kingdom of heaven means. Ayúdanos a entender quiénes somos en el reino de Dios, Help us to understand who we are in the kingdom of God. cuál es nuestro papel y propósito aquí en la tierra. What is our role and purpose here on earth? Hoy se manifieste el reino de Dios en nuestras May the vidas. kingdom of God be manifested in our life. Te lo pedimos en el nombre del Señor. We ask in the name of Jesus. Amén. Amen. Hoy voy a compartir algo que para mí ha sido de mucha bendición en estos últimos días. Today I'm going to share something that for me has been a blessing these past few days. Y fue el mensaje de Cristo. And it was the message of Christ. Lo único que Él habló y explicó The only thing he spoke and explained en sus evangelios in his Gospels fue el tema del reino de Dios. was the topic of the kingdom of God. Desde que llegué a la iglesia a los 17 años, From when I arrived to church at the age of 17, he escuchado hablar de todos los temas, I've heard people speak about all topics: como la fe, la oración, faith, prayer, la unción, la sanidad, anointing, healing, la liberación, liberation, la sangre de the Cristo, blood of Christ, los eventos proféticos, prophetic events, el Espíritu the Santo. Holy Spirit. Ya llevo como 18 años en el instituto I've been in the Institute for 18 years, y nunca vi una clase sobre el reino de los cielos o el reino de Dios. and there's never been a class on the kingdom of heaven or the kingdom of God. Tengo un título, un doctorado en teología. I have a doctorate in theology. Tampoco vi una clase del reino de Dios. I didn't see a class on the kingdom of God either. Y es raro porque si es el mensaje de Cristo, And it's weird because if it's the message of Christ, por eso lo que voy a hablar hoy, that's why what I'm going to speak today, como es algo que no se habla, because it's something you don't speak about. puede parecerle al principio algo raro, It can appear to be something weird at the beginning, pero está en la Biblia. but it's in the Bible. Y lo que pasa es que nos ayuda a encontrar nuestra posición en Cristo. And what happens is that it helps us find our position in Christ. Y le he titulado Viviendo en el reino de Dios. And I've titled it Living in the Kingdom of God. Para poder entender esto, To be able to understand this, tenemos que tener los mismos conceptos. we need to have the same concepts. Y por eso tengo que ir al principio, And that's why I need to go to the beginning, cuando Adán cayó. when Adam fell. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. And in Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Aquí habla de que Dios hizo al hombre, Here it speaks that God made man. y esto es plural porque no estaba creando solamente a Adán, And this is plural because he wasn't just creating Adam, sino que estaba creando la especie humana. he was creating human species. Y a su imagen And to his image, significa con su naturaleza y con su carácter moral. it means with his nature and moral character. Aunque nosotros no actuemos bajo como el carácter de Dios, Although we don't act as with God's character, no significa que no tenemos el potencial o la genética o capacidad para vivir. it doesn't mean that we don't have the potential, genetics, or ability to live.
con los principios de Dios. with the principles of God. Pero ¿cuál fue el propósito de Dios con el hombre? But what was God's purpose with man? Darle dominio de todo lo que Dios había creado. To give them dominion of everything God had created. Y dominio es un reino. And dominion is a kingdom. Y un rey gobierna sobre un territorio. And a king governs over a territory. Por eso Dios creó primero el terreno o la tierra That's why God created the land first, para dárselo al hombre como para que lo gobierne. to give it to man so he can govern it. La adoración a Dios es la manera que nosotros nos conectamos con Él. Praise and worship to God is the way we connect with Him. Y entender lo que significa el reino de Dios And understanding what the kingdom of God means nos debe llevar a nosotros a una adoración más profunda. should bring us to a deeper worship. Entonces, el propósito de Dios con el hombre es gobierno. The purpose of God with man is governing. Dios creó al hombre para dirigir, God created man to direct, para administrar, to administer, para gobernar, to govern, para cuidar el planeta para él. to take care of the planet for Him. Por eso Dios creó a los animales antes que Adán. That's why God created the animals before Adam. Y dice la Biblia que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. And the word says that in the beginning God created heaven and earth. Pero cuando Adán cae, But when Adam falls, donde Adán se rebela contra Dios, where Adam reveals himself against God, perdió el dominio, he lost that dominion. perdió el propósito. He lost that purpose. Quiero hacerle una pregunta para que reflexionemos. And I want to make a reflection question. ¿Qué religión tenía Adán? What religion did Adam have? Ninguna. None. Jesús vino, dice que Jesús es el postrer Adán. Jesus came in and it says that Jesus is the latter Adam. Y vino a restaurar lo que Adán había perdido. And he came to restore what Adam had lost. Pero Adán no perdió una religión porque no tenía una religión. But Adam didn't lose a religion because he didn't have a religion. Tenía una relación. He had a relationship. Entonces, hoy la pregunta es, ¿qué religión tenía Jesús? Now the question is, what religion did Jesus have? Él era judío, He was Jewish. practicó el judaísmo. He practiced Sin Judaism. embargo, cuando revisamos el Nuevo Testamento, However, when we check the New Testament, Jesús no está interesado en que adoptemos el judaísmo como religión. Jesus is not interested in us adopting Judaism as religion. El interés de Jesús es que se restaure nuestra relación con el Padre. The interest of Jesus was for our relationship with the Father to be restored. Ahora, Jesús, la primera declaración pública que hace cuando está muchacho, Now, the first public declaration that Jesus does when he's young, y digo pública porque fue en el momento que él se perdió de sus padres. and I say public because it's a moment he got lost from his parents. ¿Cómo es que se les pierde y a los 3 días es que se dan cuenta que se perdió? How is it that he gets lost and they don't realize he's lost until 3 days after? Porque ellos estaban en eso se llama una familia extendida. They were in an extended family. Iban en caravana They were in caravans. y ahí estaban todos los familiares. And all the family members were there. Estaban confiados de que Jesús estaba con la familia. They were trusting that Jesus was with the family. Y después se dieron cuenta que Jesús no estaba And then they realized that Jesus wasn't y anywhere. regresaron And they went back. y encontraron a Jesús en el templo. And they found Jesus in the temple. Y dice la Biblia en Lucas 2:49, entonces Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Luke 2:49. And he said unto them, how is it that ye sought me? Know ye not that I must be in my Father's house? Y habla de un negocio, And it talks about a business. no habla de una religión. It's not talking about a religion. Porque el negocio del Padre es gobierno, Because the business of the Father is governing, es el reino. is a kingdom. Y Jesús está con los religiosos de su momento And Jesus was with the religious people of his time period. y ellos se sorprendían por las respuestas que tenía Jesús. And they were surprised at the responses that Jesus had. Porque eran unas respuestas que mostraban autoridad. Because these were responses that showed authority. Mateo 4:17 dice,
Y sí es la primera vez que él habla públicamente después de ser lleno del Espíritu Santo. And this is the first time he speaks publicly after being filled with the Holy Spirit. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Matthew 4:17. From that time began Jesus to preach and to say, Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. ¿Y qué significa esto? What does this mean? Arrepentidos es cambio de mente. Repent means a change of mind. El original es metanoia, dice cambio de mente. The original word is metanoia, which means a change of mind. Jesús está diciendo, cambia la mente porque el reino de los cielos ha llegado. And the Lord is saying, change your mind because the kingdom of heaven is at hand. Y por eso ellos se sorprendían. And that's why they were surprised. Se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. They were astonished by his doctrine because his word was with authority. El reino de Dios no es una The democracia, kingdom of God is not democracy porque el voto no le da poder al rey. because the vote doesn't give the king O power. sea, nosotros no podemos votar por Jesús. Meaning we cannot vote for Jesus. Jesús es rey. Jesus is king. Y él llegó ahí no por And democracia. he reached that place not because of democracy. Él es rey. He is king. En la democracia, el pueblo elige el presidente. In democracy, the people pick a En un president. reino, el rey elige a los ciudadanos. In the kingdom, the king chooses the citizens. Ahora, yo no estoy hablando mal de la democracia, I'm not speaking bad about democracy porque nosotros no estamos. Es difícil para el hombre tener todos los poderes juntos. It's hard for men to have all powers together. No lo sabemos manejar. We don't know how to manage it. Y es necesario, pues vemos los dictadores cómo abusan de los pueblos. And we see how dictators abuse the people. Pero sí tenemos que hacer una diferencia But we have to make a difference y lograr entender que el reino de Dios no es una democracia, and be able to understand that the kingdom of God is not democracy, sino que es un rey, but it's a king, y vamos a ver las diferencias. and we're going to see the differences. Y vuelvo y reitero, no significa que estoy hablando de que necesitamos cambiar a Trump para poner un rey. And I'm going to reiterate, I'm not saying that we have to change Trump to put a king, Pero sí necesitamos entender cómo funciona el reino de Dios. but we do need to understand how the kingdom of God works. Recuerde que la democracia Remember that democracy hace una constitución makes a constitution, y es el resultado del pensamiento del pueblo. and it's the result of the thinking of the people. La Constitución de Estados Unidos comienza diciendo nosotros el pueblo. The Constitution of the United States starts by saying, we the people. ¿Y qué significa esto? What does this mean? Que el pueblo puede cambiar la Constitución. That the people can change the Constitution. En cambio, Jesús, el rey, dice, yo soy el Señor. But Jesus, the King, says, I am the Lord. Y la palabra del rey es Constitución. And the word of the King is Constitution. La palabra del rey es ley. The word of the King is law. Por eso dice la Biblia, That's how the Bible says. que mis palabras permanecen para siempre. My words remain forever. Porque no se pueden cambiar. Because they cannot be changed. Ahora, Jesús dice, Now Jesus says, el homosexualismo es pecado. homosexuality is a sin. Eso es una ley. That's law. Porque Dios dijo. Because God said. Pero, ¿qué pasa? Que se han reunido los líderes de las iglesias But what happens? The leaders of the churches have gathered. y por democracia And because of democracy, han decidido y han votado que eso ya no es una ley. they have decided and voted that that is not a law. Y ese es el problema cuando usamos democracia para cambiar la palabra. And that's a problem when we use democracy to change the word. Le voy a explicar. Let me explain. La Iglesia Metropolitan Community Church, The Metropolitan Community Church, United Church of Christ, the United Church of Christ, Asociación de Bautistas Acogedores y Afirmantes, the Baptism Association
the AWAB. Son iglesias que le han dicho sí al homosexualismo. These are churches that have said yes to homosexuality. ¿Por qué? Porque se unieron democráticamente para cambiar una ley que le dio el rey. Because they gathered together to change a law that the king gave. Pero también le voy a mencionar otras iglesias I'm going to mention other churches que no son en general todas, pero que dentro, por ejemplo, dentro de la iglesia luterana americana hay algunas que lo promueven el homosexualismo. within the Lutheran American church. There are some churches that No, promote homosexuality. no todas, pero algunas ya lo aceptan. Not all of them, but some do. La iglesia episcopal lo mismo The Episcopal Church, the same thing, y la iglesia and the presbiteriana. Presbyterian Church as well. Discípulos de Cristo. The disciples of Christ. El problema de no entender cómo funciona el reino The problem of not understanding how the kingdom works es que el ser humano hace una democracia con la ley de Dios is that human being does a democracy with the law of God. y dice es que la Biblia está So, desactualizada. the Bible is out of date. Entonces vamos a votar para ver si esto lo sacamos o lo cambiamos o ya es obsoleto. Let's vote to see if we change this or it's obsolete. Entonces se da cuenta que la democracia es un sistema de gobierno que es mucho mejor que una dictadura. So you realize that democracy is a form of government that is better than the dictatorship. Pero tenemos que hacer un switch entendiendo que el reino de los cielos no es democracia. But we have to make a switch in our mind, understanding that the kingdom of God is not democracy. Tenemos un rey We have one king que tiene toda la autoridad that has all the authority y que su palabra es ley. and that his word is law, Y eso no la podemos cambiar. and we cannot change this. La pregunta es, ¿por qué después de que Adán cae de la gracia, The question is, why after Adam falls from grace, Dios espera 4,000 años para enviar a Jesús? God waits 4,000 years to send Jesus? Y es interesante lo que puedo yo explicarle como la respuesta a 4,000 años de espera. And it's interesting what I can explain as the 4,000 years of waiting. No existía un reino que pudiera usarse como referencia There was no kingdom that existed that could be used as reference del reino de Dios. of the kingdom of God. Y por eso Jesús tuvo que esperar hasta que hubiera un reino que sirviera de referencia al reino de Dios. And that's why Jesus had to wait until there was a kingdom that could be used as reference for the kingdom of God. Le explico. Let me explain. Todos los reinos All the reignings, funcionaban que el más fuerte conquistaba al más débil. or all the kingdoms worked in the way that the strongest kingdom would conquer the weakest kingdom. Mataba al rey They would kill the king, y tomaba a la gente esclava, and they would take the people into slavery, la sacaba de su pueblo y se la llevaba para cautivo. take them out of their land, and take them as captives. Pero hasta que vino el Imperio Romano, Until the Roman ellos ya no hicieron eso. Empire came. Ellos conquistaban un territorio, They will conquer territories, pero dejaban toda la gente en su tierra. but they will leave all the people in their land. Y enviaban un gobernante que implementara el sistema romano en esa tierra. And they will send one governor to implement the Roman government in that land. Y por eso, en territorio, Roma no fue el primero, fue el tercero. And that's why in territory, Rome wasn't the first, they were third. El primer reino de mayor tierra fue el Imperio Mongol. That's why the first kingdom with the most land was the Mongol one. Y el segundo, a ver si alguien sabe el Who segundo. knows what was the second one? Ah, no, Inglaterra, ese England, se extendió por el mundo entero extended all over the y world. tenía colonias en todas partes. And they had colonies everywhere. Y el tercero fue Roma. And the third was Rome. Sin embargo, aunque no fue el de mayor extensión, However, although it wasn't the one with biggest extension, tuvo una influencia de gobierno de 1400 años.
They had an influence of government of more than 1,453 years. y fue muy poderoso en infraestructura. They were very powerful in infrastructure. Por eso dicen, todos los caminos llevan a Roma. And that's why they say all your path leads to Rome. Y es por la infraestructura de calles que tenía Roma. And that's because of infrastructure of the streets of Rome. Tenían un sistema que el correo llegaba rápido. They had a system where the mail would arrive quick. Tenían acueductos They have aqueducts y ciudades planificadas. and planned cities. Pero hasta el día de hoy, el derecho romano But until now, the Roman right es la base de muchos sistemas legales actuales. is the basis of many current systems. Y su cultura y lengua, And their culture and language el latín, in Latin dio origen a las lenguas románticas. it gave origin to romantic languages, Español, to Spain, francés, French, italiano, Italian, portugués Portuguese, y rumano. and Romanian. Pero también extendieron la religión, But they also extended religion, el cristianismo o catolicismo. Christianity or Pero Catholicism. también acuérdense que al principio el catolicismo era el único cristianismo que But existía. also remember that at the beginning, Catholicism was the only religion that existed. Entonces, el imperio romano era el más exitoso e influyente Therefore, the Roman Empire was the most successful and influential. y sigue vivo en la política, It's still alive in en politics, la arquitectura, in architecture, en la lengua in language, y en la religión. and in religion. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? What is the kingdom of God? Cuando Jesús aparece, When Jesus appears, Él está usando al imperio romano como referencia. he's using the Roman Empire as reference. Porque nosotros, al pertenecer a su reino, Because when we belong to this kingdom, el propósito de nosotros es llevar su reino en la tierra. our purpose is to bring his kingdom here on earth. Es como que el cielo coloniza la tierra por medio de nosotros. It's like heaven colonizes the earth through us. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Hágase tu voluntad, Let your will be done así en la tierra here on earth como en el cielo. as in heaven. ¿Qué es lo que está diciendo el rey? What is the king saying? Que nosotros That we somos esas personas que llevamos y extendemos el reino en la tierra. are those people that carry and extend the kingdom here on earth. Le voy a dar otro ejemplo Let me give you another example de colonización. of colonization. La colonia española The Spaniard colony. igual extendió el catolicismo, It extended Catholicism. pero aquí tenemos Ecuador, We have Ecuador, Colombia, Colombia, ¿de dónde más? Venezuela, Venezuela, hay de Cuba, Salvador. Cuba, El Salvador. ¿Y qué tenemos en común? What do we have in common? El idioma del que nos The conocemos. language. ¿Qué más tenemos en común? What else do we have in common? Arroz y frijoles. Rice and beans. Eso lo he encontrado que todos lo comemos en todos estos países que le he mencionado, arroz y frijoles. I found that in all these countries that I mentioned, we eat rice and beans, Café. coffee. Y en Santo Domingo le llaman la bandera. In DR, they call it the flag, Y es arroz, frijoles y carne. and it's rice, beans, and meat. Nosotros le decimos bandeja paisa y le agregamos unas cositas más. In Colombia, they call Pero- it bandeja paisa and add a little more things. Ecuador no, un plato típico de ustedes es arroz, frijoles y carne, ¿o no? Ecuador, what's your typical plate? El arroz y frijoles, sí. Rice and beans, yeah. Entonces se da cuenta por qué. Porque nos colonizó el mismo. So you realize why? Because we were colonized by the same person. Esa foto, esa imagen es de un pueblo. That picture is of a town. Pero igual puede ser de Cuba, It could be of Cuba, que de Ecuador, or Ecuador, que de Salvador or El Salvador, y Colombia, or Colombia, Puerto Rico Puerto y Rico, Santo Domingo. Dominican Republic. Los pueblos se hicieron igualitos. Because the towns were the Era same. la iglesia principal, It was the main church, la plaza the plaza, y las casitas coloniales. and then colonized little houses around. ¿Por qué? Why? Porque España era el colonizador. Because Spain was the colonizer.
Y ese es el reino de Dios, And that's the kingdom of que God. quiere que nosotros tengamos el mismo idioma, pero se llama el idioma espiritual, It wants us to have the same language, but it's called the spiritual language. la palabra. The word. Que tengamos la misma cultura, To have the same culture. porque hay una cultura de nuestro país, Because there's a culture of our country, de donde venimos, where we come pero from. hay una cultura mayor que es la cultura del reino. But there's a greater culture, which is the culture of the Y por kingdom. eso es que nosotros como creyentes, hijos de Dios, vamos adoptando una cultura diferente a la nuestra. And that's why, as believers, children of God, we're adopting a culture that is different from ours. Entonces, Therefore, otra cosa interesante. something else that is interesting. Jesús, lo busqué hoy, I searched it today. Jesús reconoció la fe. Jesus recognized faith En la Biblia solo de dos personas in the Bible of only two people, y ninguno era judío and none of them were Jewish, ni religioso. no religious. Primera, la mujer cananea, First, the Canaanite woman. que fue aquella que suplicó por el milagro That was the one that cried out for the blessing. y que for miracle. Jesús y los discípulos la rechazaban y ella insistía. And that Jesus and the disciples would reject her, but she insisted. Y Jesús exaltó la fe de esta mujer. And Jesus exalted this woman's faith. La segunda persona, The second person, el centurión. the centurion. ¿Por qué? Why? Porque el centurión le dijo, yo soy un hombre de gobierno The centurion said, I am a man of government. y no es necesario que vengas a la casa. And it's not needed for you to come to Envía la us. palabra Send the word, y se va a suceder. and it will happen. Y Jesús le gustó esto porque ese es el reino de los And cielos. Jesus liked this because this is the kingdom of heaven. El reino de los cielos es lo que pasa, ya sucede aquí. The kingdom of heaven is that whatever happens there, happens O here. sea, ay, cuando esté en el cielo me voy a sanar. Oh, when I'm in heaven, I'll be healed. Pero la Biblia dice que lo que suceda en el cielo pase aquí. The Bible says that whatever happens in heaven happens here. Y ahí es donde entra la fe, And that's where faith comes no in. la religión, Not religion. sino la fe la que hace que el reino se manifieste entre But nosotros. faith is what makes the kingdom manifest amongst us. Aquí viene un título muy importante para nosotros. We have a very important title for us. Segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 2 Corinthians 5:20. We are ambassadors, therefore, on behalf of Christ, as though God were entreating by us. We beseech you on behalf of Christ, be ye reconciled to God. Qué interesante que Dios usa un título de gobierno. How interesting that God uses the title of government. Dígale al que está a tu lado, tú eres un embajador. Tell the one next to you, you are an ambassador. Tú eres una embajadora. You are an ambassador. Y no usó, tú eres diácono, tú eres anciano, tú eres mujer, tú eres pastor. He didn't say you're a deacon, you're an usher, you're a pastor. Usó embajador. He used ambassador. Entonces, el reino de los cielos The kingdom of heaven dice says que nosotros somos embajadores. that we are ambassadors. Hay algunos puestos muy buenos There's some en el good gobierno. positions in government. Congresista, Congressman, senador, senator, diputado, deputy, juez, judge, magistrado. magistrate. Pero embajador tiene otros atributos. But an ambassador has other attributes. Porque un embajador no es una persona cualquiera. Because an ambassador is not just any person. Cuando una persona es embajador, When a person is an es ambassador, como que se encarna en el país. it's like they are positioned in a country. Nosotros antes del viaje fuimos a la embajada colombiana Before the trip or the missionary trip, we went to the Colombian embassy en Newark.
in Newark, en un edificio grande. in a big building there. Nosotros los colombianos tenemos que salimos con el pasaporte de americano del país, pero cuando para entrar a Colombia tenemos que entrar con el colombiano. So we Colombians, when we leave this country, we have to leave with our U.S. passport. But in order to go into Colombia, we need our Colombian passport. Y salimos con el colombiano y entramos aquí con el americano. And we leave Colombia with the Colombian and enter here with the American. Obligadamente, It's mandatory. si no va a haber problemas. If not, there's going to be problems. Tenemos que usar la doble ciudadanía o renunciar a la ciudadanía colombiana. We need dual citizenship or renounce to the Colombian citizenship. Entonces tuve que ir a sacar el pasaporte colombiano. So I needed my Colombian passport. Pero eso estaba en un cuarto piso, creo. That was on a fourth or fifth floor, something like that. Y cuando subimos, And when we went up, nos tienen en la puerta they have us at the door. y el hombre nos dice, ahora mismo vamos a entrar al territorio colombiano. And the man says, right now we're going to go into Colombian territory. ¿Cómo así? What do you Que mean? estamos en Newark. We're in Newark. Ah, pero es que eso es una embajada. But that's an embassy. Y cuando entras a la embajada, entraste al territorio de ese país. And when you enter into an embassy, you enter into the territory of that country. ¿Y eso qué significa? Que las leyes de ese país rigen ese espacio. And what does that mean? That the laws of that country reign in that space. ¿Está entendiendo lo que es el reino de los Are cielos? you understanding the kingdom of El heaven? reino de los cielos se extiende por medio de nosotros como embajadores. The kingdom of heaven extends through us as ambassadors. Y por eso tenemos una autoridad que el enemigo no quiere que nosotros entendamos. And that's why we have an authority that the devil doesn't want us to understand. Ahora, Now, cuando hay alguien que es un embajador, when there's someone who's an ambassador, el embajador no paga facturas. the ambassador doesn't pay. Su país se hace responsable de su comida, His country becomes responsible of his food, transporte, of his transportation, carro, his cars, vivienda his house, y educación de sus hijos. and the education of his children. Porque un embajador es propiedad del país. Because an ambassador is property of the country. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Therefore I say unto you, be not anxious for your life, what ye shall eat or what ye shall drink, nor ye for your body, what ye shall put on. Is not the life more than the food, and the body than the El meat? Señor se está comprometiendo con nosotros, sus embajadores, The Lord is compromising with us, His ambassadors, a proveernos lo que nos hace falta. to provide what we lack. Pero es que esto no funciona con una religiosidad, This doesn't work with esto religion. funciona con fe. This works with faith. Porque nosotros podemos practicar una religión y no creer, Because you can practice religion and not believe, y estar afanados, and just be in a rush, preocupados, worried, angustiados, in anguish, desesperados desperate por lo que puede ocurrir. for what can happen. ¿Y qué significa? Es que, ¿cómo le explico? How do I explain this? Nosotros nos llamamos creyentes, We call ourselves believers. pero usted sabe que hay creyentes incrédulos. But do you know that there are believers that don't believe? Nuestro título es creyente, que significa una persona que tiene fe. Our title is believers. What does that mean? A person who has faith. Pero a veces tenemos un sistema religioso y nada de fe. And sometimes we have a religious system and nothing of faith. Entonces el Señor dice, no, sin fe es imposible agradar. The Lord says without faith it's impossible to please the Lord. El Señor dice, no, sacúdete un poco esa religiosidad y créeme a mí. The Lord says, shake off your religiousness a little and believe me. Y ocupa tu posición en la tierra como embajador, And occupy your position as ambassador here on earth. representante del reino You're a representative of aquí the en la kingdom tierra. here on earth. Y recuerde esto,
usted no puede ir y estudiar para ser embajador del reino de los cielos. Remember, you can't just go and study to be an ambassador of the kingdom of God. No me diga, pastor, haga el curso para que me dé un diploma de embajador. Don't say, Pastor, make the course so you can give me an ambassador diploma. Es un título dado por el reino de los cielos It's a title given by the kingdom of heaven para nosotros sus hijos. for us, his children. Pero usted puede tenerlo, But you can have it, pero no ejercerlo porque solo se ejerce con fe. and it's not it's not to Solo funciona it only functions with faith si tiene fe. if you have faith. Si alguien me ataca, If someone attacks me, me agrede, aggravates me, me da una cachetada, smacks me, eso es una agresión. that's aggression. Pero si alguien toca a un embajador, But if someone touches an ambassador, eso es un incidente internacional. that's an international incident. Porque no es lo mismo pegarle a un ciudadano que pegarle a un embajador. It's not the same to hit a citizen than to hit an ambassador. ¿Y qué dice la Biblia? What's the Bible say? Pero yo digo que el que se enemiste con su hermano será llevado a juicio. El que insulte será llevado ante el Consejo Supremo. Y el que los injurie gravemente se hace merecedor del fuego del infierno. But I say unto you that everyone who is angry with his brother shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council, and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire. Este pasaje que leímos This passage that we read, está en rojo en algunas Biblias in some Bibles it's in red, porque lo dijo Jesús. because Jesus said it. ¿Y por qué él dice eso? And why does he say this? Porque él nos ve como embajadores Because he sees us as ambassadors. y sabe que alguien te agrede a ti es un incidente internacional. And he knows that if someone aggravates you is an international incident. Porque está agrediendo al reino de los cielos. Because he is aggravating the kingdom of Porque heaven. eres embajador del reino. Because you're an ambassador of the kingdom. Y eso es cuando nosotros logramos entender esto. And when we're able to understand this, Nuestra fe tiene que ir a otro nivel. our faith has to go to a different level. Porque entiéndame, Because understand, la iglesia church se ha encerrado dentro de las paredes has been closed up between the walls. y no está ejerciendo su posición de embajador. And they're not keeping their positions as ambassadors. Si nosotros no extendemos el reino, If we don't extend the kingdom, ¿quién lo va a extender? who's going to extend it? ¿Sabe lo que hacemos? Ay, esto está horrible. You know, we say, oh, this is horrible. Ay, la sociedad cada día está peor. All this society every time is worse. Ay, la gente está cada día más mala. Oh, people are worse and worse. Ay, cada día roban más. Oh, they steal more every day. Cada día está peor. Every day is worse. Pero es que la embajada está cerrada. The embassy is closed. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, If we don't do our job, el mundo cada día será peor. the world every day will be worse. Porque, ¿qué es lo que hace que cambie? What makes it change? Que nosotros colonicemos la tierra. That we colonize the world. ¿Cómo? Con la cultura del reino. How? With the kingdom culture. Yo estoy aquí I'm here porque alguien me predicó insistentemente because someone preached insistently, y me insistió constantly insisted. hasta que un día dije, voy a ir para que me dejen paz. Until one day I say, I'm going to go so that they can leave me at peace. Y es que me dio pena decirle, porque yo le dije varias veces, el otro domingo. And you know, it's just because I was a little embarrassed to continue saying next. Pero cuando yo le decía, el otro domingo, yo estaba pensando, no voy a ir. But when I was saying next Sunday, I was thinking, I'm not going to go. Y como esa persona insistía, And because that person y yo insisted, le decía, el otro domingo, and I was saying next Sunday, ya hubo una semana que me dio pena. that was a week where, you know, I just didn't want to say no anymore. Y en mi mente pensé, yo voy ahora y no vuelvo. And in my mind, I said, I'll go now, and I won't go back. Fui por decencia, I went because of decency, por cultura. culture. Y ahí en ese día,
And there that day, llegué a la iglesia, I arrived to church, que es vecina de esta, which is a neighbor from ours. queda aquí en la Kennedy, doblando, se llama Buenas Nuevas. It's called Good News Hero Kennedy. A esa iglesia llegué yo That's the church I arrived to hace más o menos 31 años. about 31 years ago. Ahí me reconcilié con el Señor porque conocía del Señor antes, There, I'm reconciled with the Lord because I knew of the Lord before, pero me había apartado. but I had strayed away. Ese día, That day, en esa iglesia, in that church, conocí a Lili I met Pastora Lili en la mañana in the morning, y en la tarde and in the afternoon, nos invitaron a un concierto. they invited us to a concert. Y cuando yo llegué al concierto, And when I arrived to the concert, el concierto era que estaban promocionando un seminario teológico. the concert was that they were promoting a a theological seminary. Ese día me matriculé. That day, I signed up. O sea que en ese día So that day, me reconcilié con el Señor. I reconciled with the Lord. Conocí a mi esposa I met my wife, y empecé a estudiar teología. and I started to study theology. Gracias a una mujer que fue embajadora. Thank you to a woman who was ambassador, Y insistió and she insisted, y mi vida cambió. and my life changed. Entonces, ¿cómo era mi vida antes de eso? How was my life before this? Un desastre. A disaster. Era una vida muy lejos de Dios. It was a life far from God. No crean que yo pensaba en ese momento ser pastor. Don't think that I was thinking in that moment of being a pastor. Eso nunca se me imaginó. I never imagined this. Pero así es como se extiende el reino. That's how the kingdom is extended. Mi vida cambió. My life changed. Formamos un hogar cristiano. We formed a Christian Mis life hijos han household. sido educados en la palabra. My children have been educated in the Word. Y yo ya hoy cumplo 23 años de pastor. And today is my 23, my 23rd year Porque- of being a pastor. Fue un día de cumpleaños que comencé de pastor. Because it was on a day of my birthday that I became a pastor. A los 30 At 30, yo comencé como pastor. I started as a pastor. Entonces, hace 23 años About 23 years ago, que me hice pastor. that I became a Porque Dios pastor. me hizo pastor. Or that God made me a pastor. Entonces, todo eso porque una embajadora So all this because of an ambassador me insistió. insisted. Yo le digo hoy, And I tell you today, esa es la función de la iglesia. that's the function of church. Colonizar a las personas. To colonize people. Llevar el reino. Bring the gospel. Porque cuando nos volvemos colonia del reino, Because when we become colony of the kingdom, adoptamos su idioma, we adopt his language, adoptamos su cultura, we adopt his culture, adoptamos sus leyes. we adopt his laws. Por eso es que somos distintos That's why we're different a las personas que no tienen el reino. to people who don't have the kingdom. Pero yo te invito hoy But I invite you today a que absorbas esto, que le pienses y medites en esta palabra. to absorb this, think about it, and meditate on it. A mí personalmente, entender esto me ha cambiado la vida y estamos hablando de un par de semanas. Personally, this has impacted my life, and I'm talking about a few weeks. Y creo que voy a compartir un poquito más de este tema en los próximos días. And then the following days to come, I'm going to be sharing about this a little bit more. Porque creo que la iglesia tiene que empoderarse. I think that the church has to become empowered. Nosotros somos la luz del mundo We're the light of the world, y la luz no se pone abajo, and the light is not placed on the bottom. la luz se pone arriba. The light is placed on top. La religión ha hecho mucho daño Religion has made a lot of harm porque nos ha dicho because it has told us la política es mala. politics is bad. Entonces los cristianos se salieron de la política. So Christians came out of politics. La religión nos dijo el deporte es malo. Religion told us sports are bad. Entonces los cristianos se salieron de los deportes. So Christians got out of sports. Y hay algunos que se han muerto porque como no practicaron deportes se enfermaron. And there's some who died because since they didn't practice sports, they got sick. Porque la Biblia dice, Because the Bible Pablo says, dijo Paul said, que los esfuerzos físicos eran inoficiosos. that physical efforts
had no use. Y eso es verdad And that's true en el tiempo de Pablo. in Paul's time period. Porque Pablo predicó por toda Asia, Because Paul preached all through Asia, a caballo y a pie. walking and on a horse. Y hay algunos de nosotros que no somos capaces ni de montarnos al caballo. And there's some of us that can't even get on a horse. Entonces, en ese tiempo So in that time period, era inoficioso el it ejercicio was that exercise was useless porque la gente tenía otra vida. because people had another lifestyle. Había que ir al río a lavar. You had to go to the river to wash Había que ir clothes. al río a traer el agua. You had to go to the river to get water. Había que ir a mercar diariamente. You had to go shopping daily. No había carro, There was no no car. había tren, There was no no train. había bus, There was no no había bus. avión. There was no plane. El transporte más así era el caballo The most transport they had was a horse y el camello. and the camel. Entonces, entienda, esa gente tenía otro sistema de vida. So understand, these people had another lifestyle. Hoy nos pasamos 8 y 10 horas sentados en una oficina. Today we spend 8 and 10 hours sitting in an office. Entonces, para nosotros no es necesario. For us is necessary. Yo como pastor, mi trabajo que es estudiar, leer y todo de oficina, si no hago ejercicio me voy a morir. I ¿Verdad? as a pastor, my job is to study, be in an office. If I don't do exercise, I'm going to die. Entonces, entienda eso, So understand this. que nosotros tenemos que conocer la palabra, pero aplicarla al tiempo actual como debe ser. We need to know the word and apply it to the time we're living now. Porque muchas cosas han cambiado. Because many things have changed. La palabra no cambia. The word doesn't change. Pero hay algunas cosas que al interpretarla actualmente ya entendemos que ese sistema que ellos tenían de vida ya no es el mismo ahora. But there's some things that when we interpret it up to date, we notice that it's not the same system they used to have back then. Ahora, Now, el único mensaje que Jesucristo predicó fue el reino de Dios. the only message Christ preached was the kingdom of God. No vino a establecer una religión, He didn't come to establish religion. vino a restaurar un gobierno. He came to restore a government. Adán perdió un reino Adam lost the government, y Cristo lo recuperó para nosotros. and God covered it for us. Hoy somos sus súbditos, We are His temerosos subjects, fearful, y a veces no creemos y confundimos. and sometimes we don't believe and we're confused. Cuando realmente somos embajadores de su reino When we're truly ambassadors of His kingdom, para colonizar esta tierra to colonize this earth con los valores del cielo. with the values of heaven. Este es el desafío. This is a challenge. ¿Quieres seguir viviendo como un religioso más? Do you want to continue living as just another religious person? ¿O quieres realmente levantarte como un Or embajador de do you Cristo? really want to rise up as an ambassador of Christ? Eso te da autoridad. That gives you authority. Por eso la Biblia dice que tenemos toda fuerza y toda autoridad sobre el enemigo. That's why the word says that we have all force and authority over the enemy. Y nada nos dañará, dice la Biblia. And the Bible says nothing will harm us. Dice, someteos pues a Dios. It says to submit to God. Resistid al diablo Resist the devil, y él huirá and he will flee de vosotros. from us. Lo original dice, en terror. And the original one says in El fear. enemigo es el que le debe tener terror a los embajadores del Señor. Meaning the enemy is the one who should have fear of the ambassadors of the Lord. ¿Por qué tenemos miedo? Why are we fearful? Porque no estamos entendiendo nuestra posición. Because we're not understanding our position. Como embajadores tenemos autoridad. As ambassadors, we have authority. Señor, te damos gracias. Lord, we give you thanks. Bendigo cada persona en este lugar. And bless each person in this place. Pero sobre todo, But overall, ayúdanos a entender nuestra posición help us to understand our position aquí en la tierra. here on earth. Señor, yo no hablo mal de la adoración, Lord, I don't ill speak about worship porque creo que adorarte because I believe that praising you es la mejor manera de conectar. is the best way of connecting. Pero no solamente estamos aquí para adorar, But we're not only here to worship God. o mejor dicho, entienda esto. Or understand this. Cumplir con nuestra función es una de las mejores maneras de adorar a Dios. Complying with our function is one of the best ways to worship God.
De nada nos sirve cantar y cantar si no ejercemos nuestra función. It's worthless to sing and sing if we don't do our function. Cántele al Señor todo lo que quiera, Sing to the Lord all you want, pero créale a Dios. but believe God. Ejerza su función. Keep your function. Usted es un embajador de Cristo. You're an ambassador of Christ. Dios le ha dado esa posición. God has given you that position. No es un título decorativo. It's not just any title. Vino con toda la autoridad y el poder del Rey de Reyes. And it came with all authority and power of the King of Kings. Te damos gracias We give you thanks en el nombre de in the Jesucristo. name of Christ Jesus. Amén. Amen.